A Sangre Fría. Cuando odiamos a alguien, odiamos en su imagen algo que está dentro nuestro. Hermann Hesse. La figura vampírica es una leyenda universal recogida en todos los continentes y en numerosas culturas del mundo. Las teorías en torno al vampiro existen hace siglos, a pesar de que el término no se hiciera popular hasta el siglo XVI, de la mano del escritor James Backyard Balvasor, con su libro sobre el vampiro Yuri Grando, en honor del ducado de Crime, una tentativa de comprender el lado más salvaje del hombre, su parte oscura y sus instintos e impulsos más reprimidos. Pero quizá lo más curioso sea que se trate de un complejo mito que puede desgranarse. Y de hecho se contempla desde muchísimos puntos de vista. De alguna manera, a todos nos resuena la leyenda mucho más allá del mito. Y es que la figura del vampiro romántico, que surgió hace casi más de 200 años, como The Vampire de William Polidori o Drácula de Bram Stoker, son solo algunos de los personajes icónicos que lo encarnan. Y sin embargo, existen otras muchas historias acerca de vampiros reales. La sangre es la fuente de la vida, la energía vital, el motor y el camino hacia la vida eterna. Este es el lema en la ficción, pero ¿y en la realidad? La ciencia explica, en un reciente estudio publicado en Medical Express, que somos carne y sangre, y dentro de nuestros vasos sanguíneos, la sangre transporta casi todo lo que el cuerpo necesita. Recoge oxígeno de los pulmones y nutrientes del intestino, y la mano los entrega a las células. Sin embargo, son muchos los trastornos en la sangre que han dado lugar a enfermedades que durante siglos se han asemejado al vampirismo. Epidemias de peste, esquizofrenia, porfiria, rabia, los trastornos de la sangre e incluso los mismos vampiros la han usado como medicamento, como un suplemento rico en hierro para combatir afecciones en la sangre como la anemia. Para ellos, el consumo de sangre es un problema de calidad de vida y es el necesario para mantener su energía. Mientras que algunos vampiros beben sangre para sentirse mejor físicamente, los investigadores sugieren que el deseo de beber sangre podía provenir de una enfermedad mental. La esquizofrenia y el trastorno de identidad disociativo se han relacionado con el vampirismo clínico, una obsesión por beber sangre que a veces se denomina síndrome de Renfield, un término acuñado por el psicólogo Richard Knoll en su libro Vampires, Werewolves and Demons, de la literatura psiquiátrica. En la novela Drácula de Bram Stoker, Renfield es un preso que come animales en un manicomio y que cree que la sangre es la fuente de la vida. El mito puede entenderse a lo largo de varios niveles de desarrollo psicosexual. En términos edípicos, por ejemplo, el vampiro es visto como un secuestrador de mujeres, matando y esclavizando a cualquier hombre que se cruce en su camino. El significado y la persistencia universal del mito sugieren profundas raíces en la evolución de nuestra psique. Sugiere el deseo omnipresente de conquistar el secreto de la vida, mientras contiene los elementos de su renovación. Representa el terrible deseo de supervivencia, destruyendo a otros para mantener su propia existencia. El vampirismo, como pecado mortal, está contenido en la imagen que más a menudo viene a la mente: la naturaleza perversa del acto vampírico, en el que la mordida y la succión de la sangre produce una sensación orgásmica que supera inclusive al coito. Esta crónica que repasaremos hoy nos lleva a Río de Janeiro, Brasil, a unos pocos kilómetros a una ciudad llamada Niterói, donde intentaremos reconstruir el raíz de este asesino en serie que violó y mató a 14 niños de entre 6 y 13 años y que fue apodado como el vampiro de Niterói. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Sangre Fría Podcast. En diciembre de 1991, un pescador encuentra el cuerpo de un chico en una playa desierta de Niterói. El chico no tenía documentos, pero se pudo constatar que tenía 5 años y que tenía el pelo castaño. La policía llegó a la conclusión de que se había muerto por un proceso de ahogamiento. Ellos llegaron a la siguiente teoría.
El niño se había dormido, la marea subió y él acabó tomando mucha agua y después falleció. Pero vieron cosas extrañas que generaron dudas en la policía. Una de las cosas extrañas fue que él estaba con las manos dentro de su pantalón y se había defecado antes de morir. Porque al parecer, una persona que muere libera todo lo que tiene dentro. Solo que en este caso, sucedió antes de morir. Pero ¿por qué era extraño que tuviera sus manos dentro del pantalón y se defecara? Porque generalmente, cuando alguien se está ahogando, lo que hace es intentar nadar por la desesperación que se genera. Y él no intentó nadar, ya que sus manos estaban dentro de sus bolsillos. ¿Cómo podía defecarse antes de morir? Alguien que estaba por ahogarse en el mar. Esto era extraño. Luego de que enviaran el cuerpo para realizarle la autopsia, se le identificaron hematomas en el pescuezo. Concluyeron que el menor había sido estrangulado y violentado sexualmente, y eso explica la falta de control de sus esfínteres y por qué se defecó encima. Pero sin documentación, la policía no tenía mucho que hacer. Era solo un menor de 5 años que había muerto. Fue hasta que Celi de Abreu se dirigió hasta la delegación para informar la desaparición de su hijo de 5 años, Iván Medeiros de Abreu. Ella era empleada doméstica, viuda, y cuidaba de sus otros 6 hijos. Tenía mucho que hacer, y su vida era muy complicada. Ella contó a los investigadores que el 12 de diciembre de 1991, Altair Medeiros de Abreu, de 10 años, salió de su casa alrededor de la 1 de la tarde junto a su hermano menor. Una de las cosas que hizo que identificaran al menor desaparecido con el cuerpo hallado en la costa fue que el hijo de esta mujer tenía 5 años y el menor encontrado muerto, según la policía, también tenía esa edad en promedio. Según los vecinos, esta era una familia que vivía en la pobreza, y entonces los chicos tenían que salir a vender cualquier cosa para conseguir dinero, y a causa de eso estaban constantemente fuera de su casa, buscando algo para comer, pero siempre volvían. Los chicos que no volvían era porque no tenían dinero para volver, y pasaban varios días en la calle intentando conseguirlo. La última vez, los 2 hermanos habían salido juntos, pero solo uno volvió. Altair, cuando regresó a su casa, no hablaba. Parecía que estaba en shock, que alguna cosa rara había pasado. Fue un 13 de diciembre. Él estaba impactado. Su camisa llena de sangre y tenía un corte en la cabeza. No emitía una palabra. Su madre le preguntaba acerca de dónde estaba su hermano y él solo lloraba. Estaba traumatizado. Cansada de preguntar y no tener respuesta, decidieron ir a la policía para registrar la desaparición de su hijo. Durante las preguntas que el policía estaba haciendo, Altair tampoco dijo nada. Pero un investigador acabó notando que el chico muerto en la playa era parecido a Altair. O sea, hizo la conexión de los hechos. Entonces llevó a Celina y a Altair, y ellos identificaron que el cuerpo encontrado en la playa era de su hijo. Luego de confirmar eso, Altair decidió hablar con los policías. Altair contó que cuando andaban por las calles de Niterói, un hombre de 24 años les ofreció 4.000 cruzeiros, algo así como 3 reales, para que ellos lo ayudaran a encender unas velas en una parroquia cerca de la playa.
En el camino, Altair desconfió e intentó salir a correr. Entonces el tipo golpeó a Altair. Este se cayó al piso y se dio en la cabeza. Cuando se estaba recuperando, el hombre fue y violó a Iván, su hermano, y lo estranguló hasta la muerte. Altair vio todo y no pudo hacer nada para ayudarlo. Los policías le preguntaron a Altair dónde trabajaba el asesino de su hermano, pero no lograba recordar ni explicarlo. No consiguió indicar dónde era el lugar. Así que la policía decidió rehacer la ruta en donde fueron abordados, abusados y su hermano asesinado. Varias horas después, consiguieron dar con el local en el que Marcelo Costa de Andrade fue arrestado al instante. Pero ese sería solo el inicio para saber quiénes fueron sus otras víctimas y qué les hizo. Marcelo Costa de Andrade nació el 2 de enero de 1967 y pasó buena parte de su infancia en la comunidad de La Rosiña, en Río de Janeiro. Su mamá era empleada doméstica y su padre era vago y alcohólico. La relación de sus padres no duró mucho y se acabaron separando. La madre de Marcelo era agredida constantemente por su marido. Después de que sus padres se separaron, Marcelo se fue a vivir con sus abuelos maternos. Se quedó viviendo durante 5 años con ellos hasta que su mamá pudo volver a vivir con él junto a su nuevo padrastro. Pero este no quería que Marcelo viviera en su casa, así que lo mandaron a vivir con su padre y su madrastra, quien tampoco quería que él viviera con ellos. Y así fue, de hogar en hogar, de un lado para el otro. La personalidad de Marcelo ya indicaba comportamientos diferentes a los de otros chicos. Le gustaba matar gatos, reírse exageradamente fuera de contexto. A todo el mundo le parecía extraño y nadie sabía a qué se debía eso. Después de vivir 5 años con sus abuelos, ahora Marcelo tenía 10 años cumplidos y su mamá fue a buscarlo para volver a vivir con él en Río de Janeiro. Marcelo vivió con su madre y con su padrastro hasta que su madre volvió a atravesar otra separación. Después de unos meses viviendo con su mamá, Marcelo decidió ir a vivir con su padre. Pero su padre ya estaba casado con la que sería su madrastra, que no quería a Marcelo. Y como no era seguro ni estable que viviera con ellos, decidieron colocarlo en un internado. Pero solo era para chicos de hasta 13 años. Y al cumplirlos, Marcelo decidió comenzar a vivir en la calle. En esa época, Marcelo fue abusado sexualmente. Recorría zonas de prostitución y se había dado cuenta de que muchas personas gustaban y estaban interesadas en pagar por sexo con menores, y entonces él comenzó a ganar buen dinero con eso. Hasta que se fue a vivir a Cinelandia, una zona de Río de Janeiro con una de las plazas públicas más grandes. Él disfrutó mucho de ese lugar. El hobby de Marcelo era viajar. Viajaba haciendo dedo o con el dinero que lograba reunir cuando se prostituía. Cuando llegaba a destino y se le acababa la plata, él se dirigía a alguna institución gubernamental y mostraba documentos que demostrasen que él era de Río de Janeiro, y con eso lograba que lo manden de vuelta para allá, para su casa. A los 17 años, Marcelo intentó abusar de su hermano. Por 1 año fue preso a un internado de menores. Después de estar de vuelta en Río, Marcelo no desistió y fue a intentar cometer los abusos de nuevo.
Pero por vueltas de la vida, se encontró con una chica con la que terminaron viviendo juntos durante un corto periodo de tiempo fuera de Río. Después, tras haberse separado de esta chica, volvió a Río de Janeiro nuevamente. Y con esto se puede percibir que pasó por diversas crisis de separaciones. En ese momento intentó irse a vivir con su padre nuevamente, pero él no lo aceptó y terminó una vez más en la calle. Al vivir de nuevo en la calle, hacía dinero y viajaba prostituyéndose, hasta que comenzó una relación con un tipo del que se enamoró. El tipo tenía 48 años. Vivieron juntos durante 4. Después de ese tiempo, el novio de Marcelo decidió ir para Bahía. No le avisó nada ni lo llamó. Y ahí fue otra crisis más de separación que sufrió. Solo, en las calles, sin su pareja, pasando por otras crisis de separación, Marcelo decidió volver a vivir con su mamá a sus 23 años, en Río de Janeiro. En esa época, él tenía una obsesión por revistas infantiles con fotografías de niños y también coleccionaba bermudas infantiles. Estando en Río, con 23 años, viviendo con su madre, Marcelo comenzó con sus asesinatos en 1991. Su mamá veía que a veces Marcelo llegaba con manchas de sangre en su ropa y con mucho barro en sus zapatillas o en el cuerpo. Pero Marcelo siempre le decía que se había caído, que estaba cazando animales o que se había lastimado, y su mamá nunca ahondaba demasiado en el asunto. Marcelo siempre cometía sus asesinatos de madrugada. Sus víctimas siempre tenían entre 5 y 13 años. Él atraía a esos niños ofreciéndoles comida, porque todos eran pobres. Y para ellos conseguir eso, les pedía a cambio ayuda para encender velas para el Ángel de la Guarda o para San Jorge, un santo muy popular en Brasil. Cuando sus víctimas percibían algo raro, o que la situación se estaba tomando extraña, o querían huir, Marcelo los golpeaba. En una ocasión, hasta le deformó el rostro a un chico. Después de abusar de cada niño, los mataba. Pero además, tenía una particularidad para elegir chicos de hasta 13 años. Y es que, de acuerdo con él, eran chicos inocentes, y él tenía miedo de que si mataba a un niño de más de 13 años, él no iría para el cielo, porque a partir de esa edad es que comenzaban a cometer pecado. En una entrevista él dijo que eso era lo que el pastor de la iglesia decía, que los niños de esa edad van directo al cielo. Cuando vivía con su madre, Marcelo visitaba la iglesia del Reino de Dios al menos 4 veces por semana para ir a misa. Los crímenes ocurrieron en un periodo de 9 meses, entre abril y diciembre de 1991. La primera víctima fue Odair José Muniz dos Santos, de 11 años. El niño pedía limosnas en el ferroviario de Río de Janeiro, y Marcelo hizo lo mismo que hizo con los otros chicos. Le ofreció 4.000 cruzeiros para que el chico fuera a la casa de él, para que le diera el dinero y el chico pudiera comprarse algo. Ahí Marcelo lo llevó para una cancha de fútbol, donde lo violó. Marcelo relata que muchas veces sentía que estaba poseído por el sadismo, que él sentía placer sexual, tanto en abusar de chicos como de matarlos. Después de 2 meses de haberlo asesinado, él volvió al lugar de los hechos, y el cuerpo del chico todavía estaba allí. La segunda víctima fue Pedro, de 12 años. Marcelo abusó de él y después lo ahorcó con su camiseta. En estas 2 primeras muertes, Marcelo no cometió necrofilia,
No abusó de ellos después de matarlos, solamente antes. Se llevó de recuerdo la bermuda del chico también, y 2 semanas después volvió al lugar, pero el cuerpo de Pedro ya había sido retirado. La tercera víctima fue Tiago. Él tenía 7 años. Cuando lo llevó con él, fueron al interior de un auto abandonado. Marcelo lo dejó dormir porque el niño le dijo que tenía mucho sueño, e incluso durmió con él. Cuando vio que estaba amaneciendo, golpeó al chico en la cabeza con una piedra. Bebió toda la sangre que le salió y se la pasó por la cara. De acuerdo con él, era sangre de niño, sangre inocente o sangre pura, y beber esa sangre le daba placer sexual a él. Cuando mató a Tiago, él sintió mucho deseo y mucho placer, y lo penetró pese a estar muerto. Esa vez también se llevó la bermuda del menor para su casa, como un recuerdo, como un trofeo. Y la cuarta víctima fue Joao. Él tenía 13 años. Esa vez Marcelo lo llevó a la estación de trenes. Cuando llegaron ahí, empezaron a caminar por uno de los carriles. Él prefirió abusar del niño ahí. Entonces lo golpeó en el rostro a Joao hasta deformarlo, porque le estaba dando mucho trabajo. Durante la noche lo penetró 2 veces y al amanecer, nuevamente, Marcelo golpeó en la cabeza a Joao con una piedra y bebió toda la sangre que le salió, y luego lo ahorcó con su propia camiseta. El quinto chico fue Mateo. Tenía 11 años. Marcelo le dijo lo mismo que le decía a todos los chicos: que lo acompañe a encender una vela en la iglesia a cambio de comida o dinero. En el mismo lugar del viaducto, bien desierto, él tenía una llave de tuerca. Él no se acuerda de dónde la había sacado. Y el chico no quería ir ni hacer las cosas que Marcelo quería hacer con él. Entonces lo golpeó con la llave en la barriga. El niño le pidió a Marcelo ir al hospital y entonces se detuvo. Aunque de igual forma, abusó de él y se quedó con su bermuda. Cada vez que abusaba de alguien, eyaculaba en el interior de la víctima. Luego intentó matar al chico con una piedra en la cabeza, pero el chico no falleció, así que lo golpeó con un pedazo de concreto varias veces en el pecho, hasta confirmar que estuviera muerto. Luego de unos días no volvió más al lugar. No visitó el cadáver del niño como sí hizo con sus otras víctimas. El sexto chico fue Bartolomé. Marcelo relata que encontró a este chico en una estación de tren, también. El chico le había parecido muy atractivo. Y Marcelo abusó de él durante toda la noche en la estación. Cuando estaba por amanecer, como no tenía una piedra a mano ni nada, él ahorcó al chico con su propia camiseta. Pero esta vez no bebió su sangre. El séptimo chico fue Felipe. Fue en la ciudad de São Pedro do Aldeia. El menor estaba pasando por ahí y Marcelo le ofreció comida. El chico fue muy emocionado y entonces lo violó. Marcelo inclusive relata que salió sangre en el primer abuso con este chico, así que decidió esperar y después de algunas horas abusó nuevamente de él. Y como no tenía con qué golpear al chico en la cabeza hasta matarlo, decidió ahorcarlo con su camiseta. Él no volvió a visitar el cadáver porque el lugar le quedaba muy lejos de donde vivía. La octava víctima fue Tomé. Marcelo lo había abordado en la central de Brasil.
Él se llevó al chico para abusar de él y este no quería quedarse quieto. Entonces lo golpeó contra el piso y ahí la cabeza de Tomé comenzó a sangrar mucho. Marcelo se bebió toda la sangre. Como el chico ya estaba indefenso y herido, abusó de él por primera vez. Y después de un rato, abusó nuevamente y terminó ahorcándolo con su propia camiseta. Se llevó su bermuda como recuerdo y dejó el cuerpo ahí. Después de 2 días, su cuerpo ya no estaba en el lugar. Entonces Marcelo comenzó a tener miedo de que alguien descubra lo que estaba haciendo. El 9º chico asesinado se llamaba Paulo. Marcelo se cruzó con él casi en la misma zona donde vivía. Le ofreció comida y le dijo además que después le regalaría más como para que pueda llevar a su casa. Luego de que lo convenció, lo llevó hasta un callejón desierto y abusó de él. Después lo ahorcó y volvió a abusar de él, esta vez con el cuerpo sin vida. Para asegurarse de que su víctima estaba muerta, él sacó una faca de su bolso y le hincó la cabeza. Él dice que no hizo eso por placer, sino porque tenía miedo de ser descubierto, y si el chico vivía, cabía la posibilidad de que contara todo lo que había pasado. Después de unos días, en el periódico decían que habían matado a un niño, que fue ahorcado con su camiseta, le faltaba la bermuda y tenía marcado el pescuezo y la cabeza. Dicen que su mamá le comentó a Marcelo de esto, pero él fingió que no sabía nada. La 10ª víctima era Judas. Lo encontró en Caxias. Cuando lo convenció de irse con él para Niterói, lo primero que hizo fue matarlo a golpes con una piedra. Bebió toda su sangre, como hacía con todas sus víctimas, y después abusó de él. Y como tenía un río cerca, Marcelo confesó haber ahogado y asesinado a ese niño. Judas tenía 5 años. Marcelo relata que no encontró chicos de 12 o 13 años para abusar, así que fue con él. La 11ª víctima fue Matías. Tenía 6 años y estaba en la central de Brasil con su familia. Marcelo le ofreció algo para tomar y comer. Le dijo que iba a llevarlo a su casa. Lo alejó de su familia y abusó de él. Como el chico era demasiado joven de edad, no logró penetrarlo. Entonces solo se frotó contra sus muslos. Después lo asesinó, le sacó la bermuda y dejó el cuerpo abandonado. Tiempo después, Marcelo comenzó a notar que todos los asesinatos que él cometía estaban saliendo en las noticias y en el diario. Entonces, él dejó de volver a ver si el cuerpo aún estaba donde él lo había dejado. Dejó de frecuentar la escena del crimen. El último crimen de Marcelo sucedió con una pareja de hermanos. Luego de haber abusado y matado a uno de ellos, Marcelo fue arrestado, porque uno de los hermanos logró guiar a la policía al lugar en el que Marcelo trabajaba tras lograr escapar de él. Cuando el asesino habló con los agentes, manifestó saber que ese momento iba a llegar. En su casa fueron encontrados libros de oración y material de la Iglesia Universal, junto con fotos de modelos infantiles. Cuando los investigadores hallaron las pruebas de los crímenes y lo interrogaron, él no negó nada. Él dijo que mató a Iván, que abusó de Altair, y ahí dijo que lo mismo que hizo con Iván, lo hizo con otros 2 chicos. Se podría decir que la difícil infancia que vivió en las calles, junto con la prostitución y demás, Marcelo relacionaba el fin de su infancia con los 13 años, y eso puede relacionarse a la edad de sus víctimas. Fue la última fase de su inocencia. Atacaba a niños pobres porque, lógicamente, eran personas más indefensas y más vulnerables. Siempre les ofrecía los 4.000 cruzeiros. Si el niño no aceptaba el dinero, les ofrecía comida o alguna bebida. Cuando lograba que el chico vaya con él,
Intentaba llevarlo a algún lugar escondido, una galería, algún campo. Para despejar dudas en el camino, siempre le decía a sus víctimas que iban a encender velas a alguna parroquia. Era el mismo procedimiento siempre. En marzo de 1992, Marcelo fue internado en un hospital psiquiátrico en Río de Janeiro. Los peritos observaron el comportamiento de él y concluyeron en que era inimputable debido a su condición mental. No podía ser condenado porque no poseía buena salud ni cordura mental. Hasta hoy, Marcelo no demuestra ni el menor arrepentimiento por lo que hizo. Fue condenado a ser internado en un hospital psiquiátrico. Esquizofrenia, psicopatía, entre otros trastornos mentales fueron diagnosticados en Marcelo. En 1997 él consiguió escapar del hospital. Lo hizo trepando los portones. La recompensa para capturarlo u otorgar información para dar con su paradero era de 2.000 reales. Fue capturado 7 días después de andar prófugo. En entrevistas o reportajes realizados, él no aparenta ningún tipo de remordimiento. Cada crimen confesado resulta para él como contar un día de paseo cualquiera. Las calles de Brasil no son un buen lugar para niños o para pobres. Acechada por una sociedad violenta, donde los delitos y los crímenes son moneda corriente, en el anonimato de cada rincón de la inmensa ciudad carioca, nadie olvidará nunca al vampiro de Niterói. El psiquiatra forense Miguel Chalup declaró que Marcelo Costa de Andrade era parcialmente responsable de sus actos y que debió recibir una pena por todos sus delitos, pero el juez consideró que era irresponsable y ordenó su internación en el hospital psiquiátrico Heitor Carrillo. 1 millón de personas viven en los barrios pobres de Río de Janeiro. El gueto más famoso es Rocinha, que se extiende por la ladera y domina los elegantes rascacielos de São Conrado y algunas de las playas más espectaculares de Brasil. Quizá en ninguna parte del mundo la disparidad entre ricos y pobres sea más evidente que ahí. Nada puede ocultar el panorama potente de los miles de niños sin hogar que constantemente deambulan por sus calles. Rocinha tiene una población estimada de 150.000 habitantes. Ejércitos de niños recorren a diario sus callejones laberínticos y los jóvenes mueren en el barrio de Chabolas en un número tal que Brasil ha sido comparado con un país en guerra. Entre diciembre de 1987 y noviembre de 2001, 3.937 niños murieron de manera violenta, la mayoría víctimas de una guerra de drogas cada vez más presente e intensa que se ha desatado en los barrios marginales desde que el comercio de cocaína se apoderó de sus calles a principios de la década del 80. Empleados como soldados por narcotraficantes para proteger y expandir su territorio, los adolescentes armados se asesinan en batallas campales y los espectadores inocentes quedan atrapados en el fuego cruzado casi todos los días. Aquellos que no usan drogas se ven obligados a sobrevivir de cualquier otra manera que puedan. Buscan comida, venden chicle, lustran zapatos, mendigan, roban, asaltan gente y a veces matan. Culpados por la tasa de criminalidad en espiral y por hacer de Río una de las capitales de asesinatos del mundo, los niños encuentran muy poca simpatía entre los ciudadanos de Río de Janeiro. Universalmente rechazados y despreciados, son golpeados, abusados y atacados de forma rutinaria. La situación empeoró aún más en la década del 90, cuando los escuadrones de exterminio itinerante los retiraban regularmente, formados principalmente por policías fuera de servicio y guardias de seguridad. Los escuadrones estaban en la nómina de ciudadanos que normalmente respetan la ley, y su misión era limpiar las calles. En 1991, al menos 4 niños por día eran ejecutados. Para un asesino, especialmente uno con gusto por los niños, las condiciones en las calles de Brasil no podrían haber sido más ideales. Tal es el número de muertes diarias que las autoridades brasileñas ni siquiera notaron que alguien más, actuando por su cuenta, estaba matando niños en los barrios bajos. Para Marcelo Costa de Andrade, que había pasado casi toda su vida en la calle, no fue difícil mezclarse y
y atraer a los niños lejos de miradas indiscretas a lugares abandonados y posteriormente a su matanza. Mientras que los niños de los barrios marginales de Río desconfiaban de los peligros que los rodeaban constantemente, de Andrade parecía ser uno de los pocos adultos en los que podían confiar. Con una apariencia inofensiva, una manera amable y una forma de hablar suave e infantil, el joven de 23 años vivía con su madre, asistía regularmente a la iglesia, tenía un trabajo normal y cuando hablaba con niños hacía alusiones constantes a su fe en Dios. De Andrade logró escapar del manicomio en enero de 1997, cuando un guardia accidentalmente dejó la puerta abierta. Estuvo huyendo durante 12 días hasta que la policía finalmente logró alcanzarlo en la ciudad de Guaraciaba do Norte. Se las arregló para hacer autostop a lo largo de más de 3.000 kilómetros para visitar a su padre, y cuando lo recogieron se dirigía a Tierra Santa. Le dijo a la policía que al matar a los niños ahora estaba purificado. De Andrade ahora reside en el Hospital Enrique Royo en Río de Janeiro. Afirma ser un evangelista y expresa su esperanza de que algún día volverá a las calles. Todo lo que necesita, dice, es el amor de una buena mujer para mantenerlo en el buen camino. Le pide a Dios que ilumine el camino. En el año 2012, Claylan Marcela Santos Lima Monteiro realizó una tesis para su doctorado en psicología clínica titulada Asesinos en serie, un enfoque psicoanalítico en el superego anárquico y los efectos de la sideраción, delimitando la investigación en 2 casos, uno de ellos, el vampiro de Niterói Marcelo da Costa Andrade, en la que tuvo el designio de entrevistar en persona a Marcelo, labor que pocas personas tuvieron desde su captura. He aquí un pequeño extracto de sus consideraciones finales respecto al caso. Sobre la concreción de su pensamiento y los contenidos presentes en su narrativa, se genera un efecto en aquellos que tienen la intención de escuchar sus historias o leerlas. Abyección. Esto viene a través de sensaciones físicas como náuseas y malestar general, con una incapacidad para continuar la tarea. Comúnmente encontré este patrón en todos los informes de personas que estuvimos en contacto con él o el material de investigación. Lo sagrado y lo profano viven juntos en estas fantasías en cuestión. Marcelo convenció a estos niños para acompañarlos con la supuesta propuesta de encender una vela para San Jorge, santo guerrero que necesita matar a un dragón. El acto religioso se convierte en un acto de profanación, según la leyenda. La figura del dragón representaba al demonio, que exigía sacrificios de niños a cambio de salvaguardar a la ciudadela. San Jorge fue convocado a matar al dragón, según Augras 2005. Fue canonizado por el Vaticano a través del Papa Gelasio I en 484. Como un legendario santo, su mitología se mezcla con otros, como el de Perseo, por ejemplo. En sincretismo religioso, él representa a Oxyoshi, guerrero orishá que mata a una serpiente mítica. Una vez más, nos enfrentamos con el simbolismo de la muerte al mal. La palabra dragón proviene del griego dracón, un término usado para definir las grandes serpientes, consideradas por las civilizaciones más antiguas como un ser malvado y egoísta, símbolo del caos en el psicoanálisis. Uno puede pensar en él como un ser fálico, poderoso y cruel. Esta figura se mezcla con la novela Drácula de Bram Stoker de 1897, que fue inspirado en la historia real del príncipe Vlad Tepes, gobernador poderoso y temido de Transilvania, actual Rumania, en el siglo XV. Vlad pertenecía a la Orden del Dragón, sociedad cristiana que luchó contra los turcos, y era conocida como Draculea, hijo del dragón. Tuvo fama de practicar el vampirismo y de ser un despiadado asesino de sus enemigos. Perseguía a los campesinos en esa región, engendrando innumerables mitos sobre Vlad, el vampiro empalador de cabezas. No se puede olvidar que los vampiros son esencialmente asesinos en serie. Así enfatiza Augras, todavía en San Jorge. La iconografía del santo, que siempre lo representa en las facciones de un caballero medieval, cubierto de armadura, montado en un caballo blanco, con el dragón moribundo a sus pies, dragón que mató con un golpe en la garganta, del que fluyó sangre. La eterna lucha de Jorge sería contra el dragón del mal. La leyenda todavía trae una muerte dolorosa, digna de las peores fantasías sádicas pregenitales. Jorge, quien por un acto de rebelión había rasgado un cartel que condenaba a quienes creían en otros dioses, fue condenado a muerte. Entonces fue torturado en una rueda de maquinillas de afeitar.
luego arrojado en plomo fundido para que luego su cuerpo pudiera ser decapitado y arrastrado por las calles. En la oración de San Jorge se registra un pasaje importante que marca la presencia de la sangre de Cristo, la sangre que restaura y limpia los pecados, heridas abiertas, Sagrado Corazón, todo amor y bondad, la sangre de mi Señor Jesucristo en mi cuerpo, derrame hoy y siempre. Cuando derramó la sangre de sus víctimas, Marcelo la bebió con la intención de comer y mantenerse joven, en un mecanismo de introyección completo. Cuando Marcelo toma la sangre, es en una forma de fortalecerse contra toda amenaza. Al mismo tiempo, derramar esta sangre consiste en significado de sacrificarlos, purificarlos para enviarlos al cielo. Se puede notar cómo dos referencias interesantes se cruzan en la forma de actuar de Marcelo con sus víctimas. En el sacrificio que les inflige, matándolos para ascender a los cielos, y en la muerte del dragón, que por tener un cuerpo inviolable, tiene en su garganta un punto de vulnerabilidad, chorreando sangre tal como lo hizo con sus víctimas. Vale la pena recordar que la sangre también aparece como referencia en la oración de San Jorge, la sangre de Cristo que limpia de los pecados. El caso de Marcelo deja en claro esta necesidad exponencial que se instala junto con esto que se llama el ciclo maligno. Sexo con menores, realizado previamente a cambio de dinero, dio lugar a una conducta violenta, violación y poco después algo más destructivo. Las prácticas de vampiros comenzaron y se basan en ellas, mecanismos de defensa arcaicos, incorporación e introyección. Lo recuerdo muy bien, dijo que se sentía más joven y que la sangre lo alimentaba. Dijo que estaba poseído, pero reconoce que su excitación sexual fue tal que no pudo contener sus impulsos, incluyendo llegar a la práctica de la necrofilia. Demonizado como la figura del dragón, asesino en serie como el vampiro, el sacrificio de las víctimas era para su propio beneficio, para poner fin a la sed de destrucción y agresividad que sentía. Se sintió alimentado con la sangre que bebió, atacó a niños, como el dragón o el vampiro, que se derramaron y se alimentaron de la sangre de las víctimas. Gana la posibilidad de seguir viviendo a través de la misma sangre, al igual que Medusa, petrificando a sus víctimas para poder hacer lo que más le gustaba. Marcelo proyectó los terroríficos contenidos, las partes malas de sí mismos en ellos, el paralizando ante su discurso, su propuesta, un ambiente de seguridad, y luego los aniquiló. Lo que sintió el vampiro de Niterói fue una excitación sexual completa, descrita con una cantidad de detalles y descrito escena por escena, mirándome a los ojos para tener la dimensión exacta de consideración. Un efecto que, impulsado por la compulsión a repetir, lo hizo convencer a 13 niños para acompañarlo hacia el caos y la muerte. Entre San Jorge, Medusa, el vampiro y el dragón, la historia de la vida y los crímenes de Marcelo se escribió a sí misma, desde una figura no deseada por la familia, a un chico de la calle, sodomizado, del asesino al vampiro, del caos al éxtasis de sus fantasías. Habla de aniquilar, destruir enemigos como San Jorge, Medusa o Vlad el Empalador. Lo sagrado y lo profano en este caso son partes de la misma psique, avanzando hacia la destrucción del otro a expensas de su alimentación psíquica. Odio erotizado parte en busca de la plena satisfacción de la fantasía de aniquilación a modo de super-yo arcaico, sádico, cruel y despiadado. Ilana Casoy, experta en asesinos en serie brasileños y autora del libro Serial Killers Made in Brazil, se reunió y entrevistó a Marcelo de Andrade muchas veces y dijo: conocer a alguien como el vampiro de Niterói es muy difícil para cualquier ser humano. Estuve enferma en cama durante 4 días después de hablar con él. Es como un lobo vestido con piel de oveja. Míralo y nunca lo harías por un solo segundo. Imaginen lo que es capaz de hacer con niños. Tan pronto como me dijo que le quitó los pantalones cortos a cada niño que mató y los guardó como trofeos, me pidió que en una próxima visita le trajera un regalo, un par de pantalones cortos nuevos. Por supuesto que nunca lo hice. Espero que se quede en el manicomio toda su vida. Para más información de este caso, pueden buscar el capítulo en YouTube, El vampiro de Niterói, del documental Instinto Asesino, emitido por la señal Discovery Channel en junio de 2010. El libro Serial Killers Made in Brazil, de Ilana Casoy, de 2004, bajo la editorial Darkside Books. La tesis abierta de la Universidad Católica Pontificada de San Pablo,
de Clailian Marcela Santos Lima Monteiro del año 2012. Esto ha sido Sangre Fría Podcast. Gracias por estar del otro lado. Nos pueden encontrar en todos los hosts de podcast, incluso también en YouTube, en el canal Sangre Fría Podcast. Agradecemos a cada uno de los oyentes y les pedimos que nos apoyen con un like y seguir nuestra cuenta o canal. También nos pueden dejar sus opiniones en la caja de comentarios acerca del caso o sugerencias para futuros episodios. Recuerden que su apoyo es la mejor manera de hacernos saber que les gusta el contenido que preparamos para ustedes. Mi nombre es Mariano González. Me pueden encontrar en redes como @mariangpod. En la narración y edición, Marcelo Mansi, @marcemansi. En la locución, Maflo Piacuadio. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. A Sangre Fría.